Vamos a resolver el problema número 2 del simulacro de la uni de hoy, 14 de junio. Y es un problema que combina dos temas. Combina movimiento parabólico de caída libre con cantidad de movimiento. Vamos a ver cómo es este problema. El texto dice, un proyectil se dispara con una rapidez de 50 metros por segundo y en un ángulo de 45 grados con el piso horizontal. En el punto más alto de su trayectoria, aquí en la parte más alta, dice, se divide, explota y se divide en dos partes de igual masa. Una de las cuales, inmediatamente después de la explosión, tiene velocidad cero y cae verticalmente. Y la otra seguramente va a continuar su movimiento, ¿no? Calcule la distancia máxima en metros del punto de lanzamiento a la que cae una de las partes. Bueno, hay una que va a caer verticalmente hacia abajo directamente y la otra va a continuar moviéndose. Y pide calcular la distancia máxima. Bueno, ¿qué se hace? ¿Qué hacíamos con la velocidad de lanzamiento? En el movimiento parabólico se descompone. Como el ángulo es 45, 25 raíz de 2, 25 raíz de 2. ¿Sí? Entonces hay una primera distancia, que le estoy llamando distancia 1, que es del punto de lanzamiento al punto de la explosión, porque dice que explota en la altura máxima, ¿no? Hay una primera distancia ahí. Bien, ¿cómo se calcula esta distancia horizontal? Con MRU, distancia, velocidad horizontal por el tiempo. La velocidad horizontal es 25 raíz de 2, Bx es 25 raíz de 2, y el tiempo es el tiempo de subida. Y si lo recuerdan, el tiempo de subida es la velocidad de lanzamiento, o sea, 25 raíz de 2 sobre g. Entonces, esta primera distancia de 1 sería Bx, 25 raíz de 2, por B, tiempo de subida, o sea, By, 25 raíz de 2 sobre g. Lo dejo aquí, está para operar, está solamente para reemplazar. Bx y By son de igual valor, no lo olvides, ¿ah? Lo dejo acá. Bueno, ¿qué pasa en la altura máxima? El problema dice que explota. Vamos a ver qué pasa en la explosión. Antes de la explosión teníamos un cuerpo de masa m con una velocidad horizontal de 25 raíz de 2. Después de la explosión se parte en dos partes iguales. Entonces, m medios cada parte. Por dato, una de las partes tiene velocidad cero y la otra continúa su movimiento, ¿no? No dice nada, se supone que continúa su movimiento. ¿Hacia dónde? Eso habría que calcularlo. Pero si tú te das cuenta, por la conservación de la cantidad de movimiento, se entiende que va a ser horizontal. ¿Por qué? Porque la cantidad de movimiento inicial, antes de la explosión, era horizontal. La velocidad era horizontal. Bueno, conservación de la cantidad de movimiento. ¿Por qué se conserva la cantidad de movimiento? Porque durante la explosión no hay fuerzas externas que lo empujen a la derecha o a la izquierda. Simplemente hay un cuerpo que se está moviendo con 25 raíz de 2 metros por segundo y no hay fuerzas externas. Entonces, cuando no hay fuerzas externas, la cantidad de movimiento se conserva. La cantidad de movimiento antes de la explosión es la masa por la velocidad antes de la explosión y la cantidad de movimiento después de la explosión sería la suma de la masa por la velocidad del primer cuerpo más masa por velocidad del segundo cuerpo. Pero era cero la velocidad de uno de los cuerpos. Como puedes ver acá, la masa se va a simplificar. Entonces esto se simplifica la masa y me sale que la velocidad 2 es 50 raíz de 2 hacia la derecha. Es decir, después de la explosión quedaría así. Una de las partes con velocidad 0 que va a caer vertical hacia abajo y la otra parte con velocidad 50 raíz de 2 que va a continuar su movimiento, ¿no? El movimiento va a continuar. Entonces va a caer más lejos porque tiene más velocidad horizontal. Esta distancia 2, ¿cómo se calcula? Con MRU. Acá está la velocidad, 50 raíz de 2, eso se conserva, la velocidad horizontal, y el tiempo, que sería el tiempo de bajada. Fíjate la altura. Fíjate la altura. En el tiempo de subida, sube la misma altura de la que luego va a bajar.
Entonces, el tiempo de bajada es igual al tiempo de subida, porque el tiempo de bajada y subida no depende, nunca depende de la velocidad horizontal del lanzamiento. Solo depende ¿de qué? De la velocidad vertical del lanzamiento. Ahí lo teníamos, tiempo de subida, velocidad inicial en el eje Y sobre G. Entonces, si sube una altura y baja la misma altura hasta el piso, el tiempo de subida y el tiempo de bajada son iguales. Y eso ya lo tenía calculado. Entonces, fíjate, la velocidad para D1 era 25 raíz de 2. Ahora, para la distancia 2, la velocidad es el doble, es 50 raíz de 2. Fíjate, los tiempos son los mismos, pero la velocidad 2 es el doble de la velocidad 1. Por lo tanto, mira acá, distancia 2, mismo tiempo, el doble de velocidad, pues será el doble de la distancia 1. Por lo tanto, la distancia total es 3 de 1. De 1 más 2 de 1, 3 de 1. ¿Y cuánto era de 1? Acá estaba de 1. Vx por Vy. Reemplazando 3 por Vx por Vy, pero eran iguales, o sea, 25 raíz de 2 al cuadrado sobre G. Y en este problema G es 9,8. 9,81. Operando esto en la calculadora sale 382,26 metros y esa es la respuesta. Ahí se acabó este problema.